Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Cita con la Historia en Radio Cultura. ¿Cómo andás, Aldo? Bien, recuperado ya. ¿Cómo pasaste igual el cumpleaños? Bien, cumpleaños, a mí me hacen 2 por 1, ¿viste? El cumpleaños, Día del Padre. Día del Padre, claro, todo junto. Todo junto. Pero ya me sacaron la ficha, ¿viste? Y siempre me pongo contento, me regalaron una camiseta de Racing y ya. Bueno, eso para vos es sagrado. Bueno, amigos, ¿cómo están? La verdad que hay muchas fechas, muchos temas que vamos a tener que obviamente ir abordándolos en los próximos programas. Pero hay algunos acontecimientos de la historia internacional que es una mirada que, según estamos viendo de nuestros oyentes, gusta, es un tema que gusta, ya sea nacional o internacional, pero hay una fecha. Hay tres fechas muy importantes esta semana o en estos días. Hemos hablado mucho de Belgrano, pero bueno, el 20 de junio, Día de la Bandera, se recuerda a Manuel Belgrano, fue el feriado del día de alguien muy importante para la historia de nuestro país, Martín Miguel de Güemes. Yo creo que en alguno de los próximos programas podíamos dedicarle de vuelta a ellos dos algo. Digo algo porque ya hemos hablado bastante de Belgrano, pero no es un tema que no se termina nunca. No se agota. Lo mismo que San Martín y Moreno. A Güemes, pobre, lo hemos tenido un poco olvidado. Me parece que es apropiado quizás en el próximo programa hablar de Güemes. Pero hay un acontecimiento importante para ver en nuestro programa, especial de nuestro programa, o para nuestro programa, que es la reforma universitaria de 1918, 15 de junio. O sea, hace poquitos días, hace 3 días, se cumplió, si yo mal no recuerdo, el 107 aniversario. O 107 o 108, no soy bueno para las matemáticas, pero creo que es el 107 aniversario de la reforma universitaria. No todo el mundo sabe lo que fue la reforma universitaria de 1918. La reforma universitaria de 1918 fue el acontecimiento político, educativo y cultural seguramente más importante que ha tenido la historia argentina en el siglo XX. Pero es un hecho muy particular porque es un hecho producido por la acción y el protagonismo de los destinatarios de la educación universitaria. Es decir, no fue una concesión del sistema político, no fue una ley que cambió una injusticia, no fue una mirada más amplia e inclusiva de las élites gobernantes, sino que la reforma universitaria del 18 fue obra de los estudiantes. Fueron los estudiantes los que transformaron la universidad. Fue una revolución en la universidad. Y quiero decir esto que creo que me parece que es importante. No fue un estallido estudiantil solamente. Estamos acostumbrados desde que existe la universidad actual, la que conocemos hace 100 y pico de años, siempre hay revueltas estudiantiles, y si uno se pone a bucear hasta incluso en épocas del medioevo, siempre existieron las revueltas estudiantiles. Las revueltas y los estallidos estudiantiles en nuestro país y en el mundo cada tanto prefiguran la anticipación quizás de una crisis política, pero y el estallido estudiantil es como la vanguardia, es la punta del iceberg del problema que va a suceder. Pero la reforma universitaria del 18 tampoco fue eso. Acá, en la reforma universitaria de 1918, se protestó contra una época, no contra una cosa puntual. Aunque sí las cosas puntuales, luego lo vamos a ver, fueron importantes.
Pero acá se transformó una institución, ¿sí? Y además se dejó el ADN prendido para que esto sea permanente, ¿no? Esto es algo muy importante de la reforma universitaria del 18. La reforma universitaria del 18 es algo inacabado cuando uno analiza, incluso en la actualidad. La historia se las ingenió para que este hecho histórico permanentemente se actualice. Miren la actualidad que tiene hoy la reforma universitaria, ¿no? Las ideas fundamentales de la reforma universitaria están presentes hoy en la crisis universitaria. Se cuestionan los principios de la reforma universitaria. Siempre vuelve la reforma universitaria de 1918. Fueron una serie de cambios disruptivos para la época que, como estaba explicando recién, se sostienen, se desarrollan, se amplían, se ayornan a la época, no para burocratizarse o fosilizar la idea, sino siempre para, con las banderas de la reforma universitaria del 18, dar pelea a los problemas actuales que tiene la educación universitaria. No todos los hechos pueden, hechos históricos de la Argentina y del mundo tienen ese poder. Uno no está hablando permanentemente del 9 de julio de 1816 o de el 25 de mayo de 1810 en términos que no sean institucionales, recordar académicamente lo que sucedió verdaderamente, estar orgulloso de los Morenos, de los Belgrano, de los San Martín. ¿Será una revolución inconclusa? ¿No lo será? Bueno, fue el paso inicial para que se constituya un país. Pero no estamos todo el tiempo diciendo, recordemos lo que dijo el Congreso de 1816 en su declaración, seamos libres de España y de toda otra dominación extranjera, y miremos con desconfianza a los españoles, o a cualquiera otra dominación extranjera, que se podría hablar hoy de eso, con lo que está pasando en el actual gobierno. Y sin embargo la reforma universitaria tiene ese poder de ser siempre actual, siempre actual. Y fíjense que no sucedió con otros movimientos, ¿sí? Por ejemplo, el Mayo francés, gran movimiento juvenil que aplica 50 años después en la universidad lo que en 1918 planteaban los estudiantes argentinos. Y todo el mundo se regodea o gusta o a uno le parece ingenioso. Seamos, ¿cómo era? Seamos imaginativos, pidamos lo imposible. Pidamos lo imposible. Pidamos lo imposible. ¿Qué significa eso hoy? Es lindo para un graffiti, pero la reforma universitaria creó una nueva institución, reformó una institución, la institución que estaba educando o formando a quienes hicieron la reforma universitaria. A ver, ubiquémonos en el contexto, un mundo en ebullición, nuevas ideas, nuevas políticas nacionales e internacionales, la democracia en el país, gobierna Irigoyen, hacía 2 años que había sido elegido democráticamente, el mundo en guerra, revolución rusa, irrupción de los partidos socialistas en la Argentina, pero también el anarquismo, del sindicalismo, el anarcosindicalismo, sindicalismo del movimiento obrero, creciente idea de latinoamericanidad, con hechos concretos, pero también con precursores, continuadores de la idea bolivariana, de la idea sanmartiniana, americanista, y la universidad, una universidad recalcitrante, una universidad con enseñanzas del medioevo. Primero, docencia vitalicia. Por supuesto, esos docentes eran los consejeros y funcionarios que
decían cómo debían ser los planes de estudio. Una universidad dedicada a las carreras liberales por excelencia, ¿eh? La economía, la abogacía, la medicina sobre todo, no tanto la economía, la abogacía, y luego venía un poco más lejos los que construían, los ingenieros y arquitectos, más ingenieros que arquitectos, cero investigación, universidad con un tinte académico, docente, católico, clerical, conservador. Esa era la impronta, en donde los pobres, con todas las trabas que se le ponían académicamente, no ingresaban, por supuesto, a la universidad. Pero también uno de los cambios es que los hijos de los inmigrantes que habían venido pobres y habían logrado convertirse en clase media, entraban a la universidad. El famoso libro Mi hijo el doctor. Y esa clase media quería protagonismo. Y buscó el protagonismo nada menos que con la Unión Cívica Radical, llegando al poder democráticamente. Para los que eran más de izquierda, participando en el Partido Socialista, en las bibliotecas populares, en las sociedades de socorros mutuos, en los centros culturales, en los ateneos. Había una clase media. Y eso se empezaba a expresar en la universidad. Entonces, hasta ahí las cosas. Hasta ahí las cosas. También empiezan a hacer el movimiento estudiantil. Hay protestas en todos lados, sobre todo en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires. Se crea la FUA, se crean asociaciones estudiantiles. Y en Córdoba, que era el lugar más recalcitrante de todo, en donde más la iglesia estaba metido, en donde había materias que directamente eran materias como si uno estuviera haciendo el curso en la actualidad para tomar la comunión. Eran materias directamente del catolicismo, dictadas por docentes con una mirada absolutamente clerical. Los estudiantes querían investigar, veían lo que estaba pasando en el mundo, el progreso. Y esto en Córdoba era realmente insalubre. Se les ocurrió cerrar el internado de medicina, que era un lugar que permitía que los estudiantes con menos recursos pudieran afrontar la carrera de médico. Entonces se arma un comité pro reforma, que a los pocos meses se va a transformar en la FUC, actualmente, y desde ese momento, Federación Universitaria de Córdoba. Entonces, hay una crisis muy grande. Ese comité de reforma pide, exige que haya reformas en la Universidad de Córdoba, y el 11 de abril, viendo esto el gobierno nacional, Hipólito Yrigoyen interviene en la universidad. La primera intervención. Nombra a José Nicolás Matienzo como rector, ¿sí? Lo que hace Matienzo es ordenar un poco todo y normaliza la elección de autoridades. Todavía los estudiantes no votaban, pero tenían un candidato bueno para ellos, que proponía reformas, que era la antítesis de lo que estaba sucediendo en la Universidad de Córdoba, que era Enrique Martínez Paz. Los estudiantes, después de la normalización, piensan que se había ido ya el interventor, que esto iba a mejorar. Y una logia, la Corda Frates, en donde estaban los conservadores católicos, manijean el proceso electoral y la asamblea y eligen a uno de ellos, Antonio Nores. Al conocer el resultado, los estudiantes cordobeses inician una huelga, toman la sala. Eso fue el 15 de junio, por eso se lo elige como el inicio de este hecho cultural que todavía continúa, ¿no? Pero que en ese momento estaba comenzando. Los estudiantes inician una huelga, nunca llega a asumir Nores, recién renuncia el 7 de agosto, a los 3 días las adhesiones eran de todo el país y esto se extendía como reguero de pólvora en todas las ciudades, en todas las provincias donde había universidades, se mandaban telegramas de adhesión, se le empezaba a dar forma al movimiento estudiantil e incluso
trascendía las fronteras de Argentina y empezaba a ser un hecho americano. El sexto día se escribe un documento que creo yo es uno de los documentos políticos más hermosos de la historia, no de América, sino del mundo. Lo escribe un joven abogado, firmado también y acompañado por la Federación Universitaria de Córdoba, que era Deodoto Roca, un gran intelectual de una pluma increíble, también que formaba parte de una agrupación pro estas reformas, que se llamaba Córdoba Libre. Y entonces Deodoto Roca escribe el Manifiesto Liminar, que yo recomiendo leerlo. Ya su comienzo, estamos viviendo una hora americana. Se dirige directamente a América. Y con un lenguaje romántico, pero preciso, que llega a decir esa frase que todavía hoy muchos políticos la repiten: los dolores que quedan son las libertades que faltan. Habla de que estar viviendo románticamente una hora americana. Entonces, todo esto crece, Irigoyen se da cuenta de lo que está pasando y hace la segunda intervención de la Universidad de Córdoba y manda a Telemaco Susini. Que la presión era tan fuerte en Córdoba, era un combate que había entre los católicos, lo que querían la vieja universidad, y los reformistas, que fue demasiada presión para Susini y Susini no quiere asumir. Y entonces Irigoyen nombra a José Salinas. José Salinas no le tiembla el pulso, a pesar de las amenazas, la violencia. Agreden a uno de los principales integrantes de la FUC, Enrique Barros, lo agreden y lo dejan con una severa lesión de por vida, un grupo de ultras católicos. Pero la cuestión es que se hacen los nuevos estatutos y se reorganizan las elecciones, en donde, por supuesto, triunfa la idea reformista. Salinas va como vice, el interventor, y es elegido rector Eliseo Soaje. Después de la agresión a Barros, los estudiantes argentinos de la FUA, y sobre todo la FUC, piden inmediatamente separar la Iglesia del Estado. Todos planteos progresistas muy de avanzadas. Y logran el primer símbolo de los ejes reformistas, de los principios reformistas. El cogobierno en la universidad. Por primera vez en 1918, los estudiantes en la Universidad de Córdoba participan de la asamblea en el cogobierno que va a elegir al rector, en un hecho que se anticipa 50 años a Europa y al Mayo francés. Y hacen que el gobierno modifique la ley universitaria e incorpore a los estudiantes al cogobierno. ¿Cuáles son los principios fundamentales? El primero que se logra es el cogobierno, el segundo es la libertad de cátedra. ¿Qué es esto de docentes vitalicios? ¿No? Necesitamos que haya libertad de cátedra, aquel que pueda enseñar algo en la universidad y tenga lo reglamentario que necesita, exista la libertad para que exista esa cátedra de ese docente y los estudiantes puedan elegir. La periodicidad de la cátedra, ¿qué es eso de docentes para toda la vida? No, señor. Concursos. ¿Sí? Primero oposición de antecedentes, luego concursos. Esto va a ser un proceso. Pero los estudiantes van a ir logrando esto, la reforma como proceso permanente de actualización y de modernización y de ampliación de la democracia, de la institución, lo va a lograr. Vinculación de la universidad con el pueblo en donde está inserto. ¿Cómo se llama esto? Extensión universitaria. Autonomía. Fundamental. Autonomía de las religiones, de autonomía económica y autonomía del Estado. Sagrado para una institución universitaria. Fíjense la actualidad que tiene hoy la reforma universitaria del 18. Fíjense lo que está pasando en las universidades de Estados Unidos.
Bueno, si violan directamente el federalismo norteamericano y mandan la Guardia Nacional, imagínense lo que pueden llegar a hacer y lo que hacen en las universidades. Espíritu latinoamericanista. Se quiere expandir la reforma universitaria a toda Latinoamérica y lo logra. En todos los países, esto llega hasta Centroamérica. Sistema de enseñanza basado en la investigación, no enciclopedista. No solamente que una universidad sea un lugar donde se consigue un diploma para ejercer una profesión y nada más, sino donde se produce conocimiento a través de la investigación. Por lo tanto, la reforma universitaria fue el hecho político, insisto, cultural y educativo más importante y más profundo del siglo XX, y todavía sus principios de controlar el poder universitario, o sea, que haya un cogobierno, de democratizar permanentemente la universidad, de bregar por la calidad académica, la libertad de pensamiento, el compromiso social a través de la extensión universitaria y, por supuesto, la gratuidad de la enseñanza, que luego, para ser justos, es profundizada en los gobiernos peronistas de la década del 40, es una bandera de la Universidad Argentina que nos tiene que hacer sentir orgullosos, porque la Universidad de Buenos Aires y otras universidades de las universidades públicas argentinas son universidades que no tienen nada que envidiarle a otros países que tienen mucho más recursos que nosotros. Por eso los profesionales de la Argentina son requeridos en todas partes del mundo. Y eso es obra de la universidad pública, que además ha logrado, junto con el resto del sistema educativo público, ser un motor de ascenso social fundamental para los sectores más vulnerables, para los sectores populares y para los sectores medios. Así que salud, reforma universitaria del 18, por supuesto, todavía los dolores que quedan son las libertades que faltan, y vamos a escuchar una canción sobre los estudiantes de La Negra Sosa. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me
gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Bueno, hermosa canción, ¿no? Así es. Que vivan los estudiantes. ¿Y qué tenemos hoy, Aldo? Bueno, junio está plagado. Está plagado. Plagado, como casi todos los meses. Pero bueno, esta semana, estos días que pasaron, un 11 de junio, la segunda fue la vencida, ¿no es cierto? La segunda fundación de Buenos Aires, claro. Que ya vamos por los 445 años. Ojo. Así que bueno, vamos a tener algunos aniversarios importantes en unos pocos años. Vos recordás, hemos hablado de la primera fundación, que esa era la que estaba pensada, planeada. Sí. Pedro de Mendoza vino con 14 naves, 1.500 hombres, estaba para... Y bueno, terminó como terminó. Uh-huh. En un verdadero desastre, el tipo muriendo en alta mar, pero fue el germen de muchas cosas, ¿no? Como se suele decir. Una de ellas es que algunos sobrevivientes remontaron el río Paraná y fundaron en 1537 la ciudad de Asunción, que es de donde va a partir la segunda fundación. Me gusta esto por el latinoamericanismo. Quiere decir que nosotros nos fundaron paraguayos. Prácticamente. Es más, ahora cuando te cuente algunos detalles, esta segunda, que viene con Garay, nada que ver con la otra. Eran 100 muchachos. Los otros eran 1.500. Estos eran 100. En el camino fundaron Santa Fe, en 1573. Claro, ¿no? La más vieja. No, Santiago es la primera fundación de Santa Fe que después se traslada. Sí. Y después Buenos Aires recién en 1580. Y 10 de esos 100, o mejor dicho, a Buenos Aires terminan siendo unos 70, 60 y pico los que llegan, incluido Garay y su esposa. Solamente 10 eran españoles. El resto eran criollos o hijos de la tierra, como se los llamaban, mestizos. Ya no era aquellos 1.500 que habían venido en 14 barcos. No, era algo, ¿viste? ¿Qué hubieran dicho algunos políticos actuales? No nos vengan a fundar. Sí, era algo más, podríamos decir, improvisado, al uso nostro, ¿no es cierto? Como una apuesta, pero que finalmente fue la que salió bien. Y como lo veías de otra manera. Sí. Y obviamente también cuando vino Mendoza, el Río de la Plata, el Río de Solís, ¿qué era lo que atraía a toda esa gente que venía acá? El oro del Potosí, las posibilidades de riqueza, eso ya estaba descartado. Claro. Así que acá lo que se le ofreció a estas familias, estas pocas familias de hijos de la tierra que acompañaban a Garay, era tierra, que eso sí, siempre abundó, digamos. Era tierra y después ganado, porque se había hecho cimarrón, el ganado que había traído Mendoza y que había quedado abandonado. Así que tierra y ganado fue lo que se le propuso a estos habitantes de la segunda fundación. Y Garay, además, cuando crea la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire, reparte las tierras, asigna algunos guaraníes que trae de las misiones. El lugar físico se supone que es cerca de donde lo había fundado Mendoza, pero ya no quedaba ningún rastro de aquella primera fundación. Los querandíes, que eran los habitantes de la zona que habían vuelto loco a Mendoza y que los habían enfrentado, finalmente van a ser diezmados y derrotados. Y la ciudad, el nuevo poblado, tenían esos habitantes. En 20 años después, en el 1600, había 500 habitantes en Buenos Aires, 500 personas. Y eran 250 manzanas, la mayoría de las cuales eran chacras, ¿no es cierto? Y los límites son el microcentro, ¿no es cierto? El límite sur, un zanjón, el zanjón de Granados, que por donde está la calle Chile, después por el norte otro zanjón donde está el pasaje Tres Sargentos, ahí pegado a Córdoba, son los restos que quedan. ¿Viste Chile donde hace una curva? Sí. Ahí en Balcarce, bueno, sigue
la línea del antiguo Sanjón. Y después hacia el oeste era hasta la calle Libertad, ¿no es cierto? Y Chile, donde está Mafalda. Claro, exacto, en la esquina, ahí están todas esas figuras de las historietas. Es la ciudad hecha andamero, con la plaza central, el estilo clásico español que viene de la época de los romanos, y Garay, al momento de fundar, instituye una institución fundamental después para la ciudad de Buenos Aires, que fue el Cabildo. Claro. El Cabildo de Buenos Aires nace con la fundación de la ciudad. Después un poco la historia de la ciudad, vos la has contado cuando hablamos de la Revolución de Mayo, queda media abandonada. Los españoles pensaban más en los puertos del Pacífico, había un monopolio, los barcos llegaban una vez cada tanto, no había nada, y los porteños se la tuvieron que rebuscar de la manera que podían, básicamente con el contrabando, fundamentalmente de Brasil, y tampoco tenían mucho con qué pagar ese contrabando, así que se pagaba con cuero. Se va a empezar a desarrollar la industria del cuero, las vaquerías, ¿no es cierto?, las casas, y ya para mediados del siglo XVII, de aquellos 60, 70 pobladores iniciales, que después, 20 años después, eran 500, ya estamos hablando de 3.000 habitantes. Y en 1680, es decir, un siglo después, con esta población todavía escasa, los portugueses que se habían separado de España invaden la costa, lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, la colonia del Sacramento, y hay un conflicto entre España y Portugal por la margen opuesta, digamos, del Río de la Plata. Y el gobernador de Buenos Aires, que en ese momento dependía todavía del virreinato del Perú, José de Garro, los enfrenta. Arma una expedición, arma un pequeño ejército, ayudado también por aborígenes guaraníes, y arma un ejército de unas 3.000 personas y les da una paliza bárbara a los portugueses, ¿no es cierto? Y ahí, en ese año de 1680, Buenos Aires vuelve a aparecer en el mapa del Imperio Español, porque el rey dice, no sabía que teníamos una ciudad allá, ¿no es cierto? Y que se autodefienden. Que se defienden solos y le dan una paliza a los portugueses. Y le da el título de muy noble y muy leal a la ciudad de Buenos Aires, y ahí empieza el camino hacia, finalmente, la fundación del virreinato, y bueno, toda la historia conocida. Así que bueno, un aniversario más de nuestra querida ciudad. La segunda fue la vencida. Garay, con algunos amigos paraguayos, vino y hizo lo que no pudo hacer Mendoza, después, una expedición impresionante. Y después fuimos leales y nobles. Sí, después nos declararon leales y nobles a la corona. Y un 11 de junio también, pero mucho tiempo después, hubo una batalla, un combate muy, muy importante de una guerra bastante olvidada, que es la guerra contra el Brasil, de las Provincias Unidas. Vos sabés que yo nací en ese barrio y bueno, viste, siempre me llamó la atención. Hay 3 calles, una es Rincón, donde yo viví muchos años, otra es Sarandí y otra es Combate de los Pozos. Claro. ¿Qué son estas calles acá? ¿No es cierto? Porque no hacen referencia a ningún personaje ni nada. Entonces, bueno, son 3, son dos combates terrestres. Rincón de las Gallinas, le sacaron lo de la gallina porque queda feo, entonces se ya quedó simplemente Rincón, y Sarandí son 2 batallas terrestres. Y el Combate de los Pozos es uno de los tantos combates navales que hubo en esa guerra, el más importante y el que puso en jaque a la ciudad de Buenos Aires, porque se vino la flota brasilera directamente a atacar a la ciudad de Buenos Aires, y si caía la ciudad de Buenos Aires, la guerra estaba perdida, por más que nos fuera muy bien en la banda oriental, con las batallas terrestres. Y bueno, ahí tiene un rol fundamental un viejo conocido, que es el almirante Brown, que nuevamente se lo convoca. El tipo estaba retirado, y salva salva las papas, aprovecha su conocimiento del río, el río Bajo, se pone a resguardo en unos bancos de arena que están, para que te ubiques, ¿viste? De Dársena Norte, donde salen los buquebús. Sí. Bueno, un poquito más ahí, ¿no es cierto?
Era un domingo, la ciudad de Buenos Aires, estaban todos en las terrazas, porque se veía, y se veían los barcos brasileños que eran como más de 30, y que venían y eran impresionantes. 2.300 hombres. Y del otro lado había una flota de 10 barquitos, porque Brown había dividido su flota y una parte con Rosales le había enviado a atacar Colonia del Sacramento, con 10 barquitos. O sea, era digamos, un final cantado, las apuestas eran todas en contra. Pero bueno, la manejó bien. Los bancos de arena y la posición que adoptó impedían que los barcos de gran calado de los brasileños se acercaran mucho, entonces la artillería tenía poca eficacia. Hay un cañoneo impresionante, humo, ráfagas, los porteños veían, imagínate, con los largavistas, trataban de adivinar. Cuando cesa el combate, pensaban que no iba a haber nada de la flota local, pero milagrosamente ni un barco había sido hundido, ¿correcto? La batalla después tiene otro desarrollo, pero finalmente se tienen que retirar sin haber producido ningún efecto. Y cuando regresa Brown a la ciudad de Buenos Aires es como cuando llegaron los muchachos con la Copa de Qatar. Era un apoteótico, ¿no es cierto? Y hicieron festejos, lo colmaron de honores. Le entregaron una bandera bordada en oro con la fecha 11 de junio de 1826, que después lo acompañó en otras batallas y que finalmente fue la bandera con la que se cubrió el féretro de Brown cuando fallece. Así que ese 11 de junio de 1826, en el marco de la Guerra de Brasil, tiene lugar este combate de los pozos, que muchos transitamos apurados por la ciudad de Buenos Aires, y que fue un combate que se libró con una platea preferencial, porque se calcula que 12.000 vecinos estaban frente a la costa y subidos a los campanarios, a las terrazas, a todos los lugares altos para ver cuál era el desarrollo del combate. Así que bueno, es una fecha que no quería dejar pasar. Pasó a la historia la arenga de Brown: fuego rasante que el pueblo nos contempla, ¿no es cierto? Ah, qué bueno. Qué buena, ¿eh? Así es. Bueno, y tenemos más cosas. Una que me parece que, como estamos en Radio Cultura, no podemos dejar pasar, que es que el 14 de junio, hace unos días, pero de 1986, fallecía Jorge Luis Borges. Uh-huh. Y podríamos estar hablando días y jornadas enteras sobre Borges. Pero a mí me interesa mencionarte algo particular. Viste que él tuvo una gran amistad con Adolfo Bioy Casares, sí, ¿no es cierto? Y Casares escribió un diario durante casi 50 años reflejando justamente sus encuentros con Borges. 1.663 páginas escritas por Bioy Casares. Cada vez que se encontraba con Borges, después iba y anotaba en un diario. Al fallecimiento de Borges, unos años después, lo publica con un título sencillo: Borges, ¿correcto? Y bueno, esto está día a día, cada vez que se encontraba, cada vez que tenía una charla. Y fíjate vos, vamos a dirigirnos a los últimos días, cuando estaba ya en Ginebra, donde se había trasladado. En 12 de mayo de 1986 suena el teléfono, entonces pone Bioy Casares: cuando íbamos a desayunar sonó el teléfono. Silvia, la mujer, atendió. Adiviné que hablaba con María Kodama. Le preguntó cuándo volvían, pero María no contestó. Pasame a Adolfo, pidió. Pasé y hablamos sobre derechos de autor, para no hablar de temas patéticos. Me dijo que Borges no estaba bien, que oía mal. Hablale en voz alta, le dije. Apareció la voz de Borges y le pregunté: ¿cómo estaba? Regular nomás, respondió. Quiero verte, le dije. No voy a volver nunca más, contestó con una voz extraña y la conversación se cortó. Estaba llorando, dijo Silvia. Creo que sí. Creo que llamó para despedirse. Ese 12 de mayo se despidió de su amigo de toda su vida y un mes después, el 14 de junio, escribe
de vuelta a Bioy Casares. Un joven con cara de pájaro se me acercó en un kiosco de Ayacucho y Alvear, la zona de ellos dos, y me dijo: falleció Borges. Esta tarde murió en Ginebra. Seguí mi camino sintiendo que eran mis primeros pasos en un mundo sin Borges, que a pesar de verlo tan poco últimamente, yo no había perdido la costumbre de pensar: tengo que contarle esto le va a gustar, esto le va a parecer una estupidez. Irse a morir a una ciudad lejana tal vez no sea tan inexplicable. Cuando me he sentido muy enfermo, me encierro, como si la enfermedad y la muerte fueran vergonzosas, algo que uno debe ocultar. Bueno, esto es lo que escribió Bioy Casares sobre su amigo y cómo se enteró de su muerte y su última conversación con él, cuando ya estaba en Ginebra, ¿no es cierto? Dicen que en su final Borges estaba con algunos amigos, recitó el Padre Nuestro. Lo recitó en anglosajón, en inglés antiguo, en francés y en español, dicen los testigos. Por si acaso, dijo con una sonrisa antes de irse. Y murió en Ginebra, como todos sabemos, y allá descansa. Así que bueno, esto es nuestro homenaje en un nuevo aniversario de fallecimiento de Borges. Y por último, un tema más político, pero que me parece que es importante, porque en estos tiempos donde la justicia está tan en el foco, tan cuestionada, tan vilipendiada, en algunos momentos de nuestra historia tuvimos algunas cuestiones que nos pueden enorgullecer. Una es el famoso juicio a las juntas en 1985. Pero luego, 20 años después, en el 2005, la Corte Suprema de ese momento declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, punto final. Y eso fue un 14 de junio de 2005, que se ratificó una ley que había sido sancionada en el 2003 y que también otra del año 1998 que había derogado ambas leyes, pero en forma simbólica. Con la declaración de inconstitucionalidad más la derogación de esas leyes, se reabrieron los juicios para juzgar los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Así que... Buen regalo de cumpleaños te hicieron. Sí, ese 2005 sí. Bueno, vamos a cerrar con un hecho histórico que sucedió exactamente un 18 de junio de 1815, la batalla más célebre y probablemente la que más prensa tenga en la historia de la civilización humana, que es Waterloo. Waterloo, que es una batalla que además tiene la característica de describir y sellar la suerte nada menos que del dios de la guerra, ¿no? Napoleón Bonaparte, que había participado en más de 60 batallas, que había tenido, hay mucha simplificación con el tema de Waterloo. Es tan importante decir, bueno, el famoso refrán, a cada uno le llega su Waterloo. Napoleón tuvo más fracasos militares y derrotas incluso. La diferencia con Waterloo es que fue muy concluyente. En esa época, mucho antes de esa época y bastante tiempo después, una batalla se definía por dos cosas: quién se quedaba con el campo de batalla y quién recibía más bajas, quién tenía más muertes, prisioneros, heridos. Entonces las batallas podían ser concluyentes en el sentido de que un ejército sacaba del campo de batalla al otro ejército y hasta lo corría para sablearlo. Y ahí había victorias que era simplemente vos preservabas el lugar del campo de batalla
y tu enemigo se retiraba del campo de batalla. Napoleón tuvo una sola batalla concluyente que efectivamente fue Waterloo, pero tuvo muchas derrotas más y fracasos. Lo que ocurre es que su vida fue una aventura tan increíble, y él era un gran propagandista de sí mismo y de su régimen político, de su gobierno, que hasta las derrotas eran románticas, y finalmente, según él, no eran derrotas, y la gente lo creía, ¿no? Napoleón fue derrotado. Su batalla más famosa, pero una de las que lo hace llegar o consolidar el poder, que es Marengo, es una batalla que él tenía perdida a las 3 de la tarde. Marengo estaba absolutamente derrotado hasta que llega la columna de un general de él, Dussault, que era compañero de él desde la expedición a Egipto, y el atropello de esa columna a las 5 de la tarde, cuando él ya se estaba retirando, le hace dar vuelta a la batalla. Dussault, en la carga, muere instantáneamente por un balazo que le pega en el corazón. Antes de morirse, la leyenda que dice, es la muerte, c'est la mort. Y Napoleón gana la batalla, en realidad la ganó Dussault, ¿no? Pero Marengo es recordado porque es un triunfo de Napoleón. La misma expedición a Egipto, Aldo, fue un fracaso. Dentro de la expedición a Egipto, hay gente que por ahí quiere saber algo de Napoleón. No, hubo una subcampaña a Siria, y la toma de San Juan de Acre fue un fracaso total. No pudo tomar San Juan de Acre y tuvo un penoso regreso a Egipto, en donde murieron todos los prisioneros, en donde murieron los franceses heridos. Luego es derrotado en una alerta que se expande por toda Europa, por los austríacos, en Aspern-Isling, que es una victoria de los austríacos. Él se retira y tiene su revancha, creo yo, que un mes después, en una batalla en donde de vuelta se muestra como el amo de Europa en Wagram, ¿no? Pero Aspern-Isling es una derrota. La expedición a Rusia, por más que triunfa en la única batalla de Borodino, en algunas escaramuzas, es un desastre total, ¿no? La guerra en España, que ocupa España, gana muchas batallas, sus generales y él, pero nunca logra realmente tener el poder de una manera clara y contundente en España, porque nunca se había enfrentado como en Rusia a la guerra de liberación de los pueblos. Pero es un fracaso España, él lo dice en sus memorias. España me arruinó a mí, porque claro, lo hizo tener 200.000 soldados permanentemente de la mejor calidad, de la Gran Armée, siempre estacionados en España. Por eso se le animaron Inglaterra, Austria y Prusia. Leipzig, que para mí fue más importante que Waterloo, porque fue el principio del fin, es la que lo obliga a abdicar por primera vez, en la batalla de las naciones, que eran 4 naciones contra él, pelearon 500.000 de soldados, duró 3 días, y él se tuvo que retirar a Francia hasta que finalmente, después de dar algunas batallas, en una campaña también genial, la de Francia, es superado, porque eran 4 países, se dio vuelta y ya tenía los rusos adentro de París. Entonces lo obligan a abdicar y le dan una isla, muy linda la isla, enfrente de la Toscana, la isla de Elba, le dejan ir con 800 soldados y le dicen que él va a ser el soberano de la isla de Elba. No puede con su genio, empieza a construir cosas y la gente que vivía ahí estaba... Yo no he estado en la isla de Elba, pero me cuentan que los que hay todavía aman a Napoleón, generación tras generación, porque la isla de Elba fue conocida por Napoleón. Todavía hay obras que dejó Napoleón, pero eso era muy chico para él, no puede con su genio, tiene miedo que lo maten, porque muchos decían, sobre todo Metternich, el más conspirador, el más cerebral de la Santa Alianza, al austríaco, el ministro del Interior, decía, este hombre está muy cerca de Europa, nos va a complicar, en algún momento nos va a complicar. Algunos decían que estaba la intención de capturarlo, matarlo, o capturarlo y ya llevarlo a Santa Elena. Ya se había hablado. Pero también Napoleón no puede con su ego, porque dice, me informan todo el tiempo que no se bancan más
a Luis XVIII, que es un lento, que me extrañan, que yo vuelvo. Burlando a toda la vigilancia inglesa, como de costumbre, toda la suerte del mundo que tenía, sortea todos los obstáculos y llega a Cannes, a lo que hoy es Cannes. Llega a la costa con 30, 40, 50 granaderos, no más. Y logra una proeza que a la historia pasó de vuelta, porque él era el propagandista, el vuelo del águila. De Cannes, donde desembarca, hasta París. El 1 de marzo llega a Cannes y el 20 de abril, el 20 de marzo, a las 23 horas, llega a París sin haber disparado un solo tiro. Y todos los regimientos que le envían para reprimirlo se suman a él. Llega a París en andas, entra a las Tullerías, pero ya no es el mismo Napoleón. Tiene que llamar a Benjamin Constant, un liberal que lo criticó y mucho, y acepta ser un emperador en una suerte de monarquía constitucional. Pero da todas esas muestras y esas supuestas garantías al resto de todos los colegados, que los fundamentales eran Rusia, Prusia, Austria e Inglaterra, y dicen, no, este tema lo tenemos que terminar. Y juntan un ejército de 700.000 hombres. Y Napoleón, que era rapidísimo también para rearmar ejércitos, arma un ejército de 140.000, un gran ejército. ¿Por qué? Porque vuelven todos los que querían revancha que estaban en España. Vuelven los famosos soldados gruñones de él, su vieja guardia, los que tenían bigote, fumaban en pipa, que eran unos guerreros increíbles, y además se le suma mucha gente joven y había una épica. Y va rápido, como hacía él. Los tengo que agarrar separados a uno por uno. Voy a agarrar a los que yo creo que son los que menos me van a causar problemas y que ya llegaron rápido. ¿A dónde? A Bélgica. ¿Quiénes? Prusia e Inglaterra. Y sale raudo para Bélgica. Y dice, si gano en Bélgica, lo que voy a hacer es voy a pegar un golpe de efecto que va a aturdir a todos. Y además me voy a ganar a Bélgica a la causa. Y voy a reclutar más soldados. Bueno, en Waterloo, te aclaro, Aldo, que toda la suerte que tuvo en las otras 59 batallas, no la tuvo y la perdió de golpe en Waterloo. Quiero decir que es una batalla que podría haber ganado, que es una manipulación publicitaria histórica de Inglaterra. La victoria se lo deben a los prusianos, que Napoleón ya no tenía la rapidez de antaño, no se da cuenta que los prusianos estaban más cerca, y cuando la batalla era feroz, pero iba avanzando la guardia, que él la metió, la guardia imperial, él no la usaba mucho en las batallas, la metió y estaba a punto de vencer el centro inglés, aunque los ingleses pelearon muy bien y aguantaron, se da cuenta que llegan los prusianos. Y sucede algo, un momento de pánico que nunca había existido en el ejército napoleónico, y menos con la guardia. Se escucha en el campo de batalla, la guardia recula. Imagínatelo en francés, la guardia recula, sálvese quien pueda. Y hubo un desmadre total, que no lo pudieron frenar ni los cuadros más viejos del ejército de la guardia, que son los únicos que quedaron a salvo, y que lo sacan a Napoleón del campo de batalla. La cacería es hasta las 12 de la noche. Las muertes y las bajas que tiene el ejército de Napoleón son 41.000 muertos, y los prusianos y los ingleses, los anglo-ingleses, porque también estaban los holandeses, fueron de 24.000. Pero la derrota fue total, y el 10 de julio ya Napoleón se tuvo que rendir, quiso fugarse a Estados Unidos, se rindió a los ingleses, y los ingleses, ya sabemos, lo llevaron a la isla de Santa Elena. Esta es la famosa batalla de Waterloo, a la que Napoleón pudo ganar y a la que le faltó la suerte que tuvo en las otras 59 batallas, y justo el clima que impedía que la artillería sea usada, él que era artillero, todo le salió mal. Y no tenía sus mejores generales y mariscales. El error con los prusianos lo comete Grouchy, que cree que había derrotado a los prusianos, y Blücher, que era el general prusiano, bueno, dice, salvo 3 divisiones y voy rápido
a acudir a ayudar a los ingleses. Así que nos despedimos hasta el miércoles que viene, que tenemos mucho material acá en Cita con la Historia. Saludos a todos, buenas noches. Penny Lane, there is a barber showing